La historia de Vincent Palermo es de esas que te acompañan. Una sombra que se cuela silenciosamente en tus pensamientos mucho después de contarla. Su vida no comenzó con una explosión ni una entrada dramática al mundo. Empezó en los rincones olvidados de la ciudad de Nueva York, el Bronx, para ser exactos, donde el pulso de la supervivencia late más fuerte que las comodidades del privilegio o la seguridad. Fue allí donde Vincent aprendió una verdad innegable. La vida no te da nada. O luchas por ella o te devora. Y desde el momento en que respiró por primera vez, el destino de Vincent Palermo no se forjó en sueños, sino en las duras e implacables calles de la ciudad que lo moldearían en algo irreconocible para cualquiera que se atreviera a creer que lo conocía. Criado en una familia donde la superficie parecía tranquila, casi idílica. Su padre, un inmigrante severo pero trabajador. Su madre, enfermiza pero siempre presente en su devoción. Sus 5 hermanas, una fuente de calidez familiar. Vincent comprendió pronto que las apariencias engañan. Bajo la pulida apariencia de los valores familiares existía algo más oscuro, algo más primario. Su padre, un hombre que había cruzado océanos y luchado por cada brizna de su existencia en Estados Unidos, inculcó en Vincent un rígido sentido de la lealtad y el deber, un código que le serviría bien, pero solo de las maneras más crueles. Para otros, su familia representaba el sueño del inmigrante, una vida construida sobre el trabajo duro, la persistencia y el coraje. Pero Vincent vio a través de esta fachada. Para él, la lealtad no era solo una virtud, era la base de un mundo donde solo los más fuertes sobreviven. Y a veces, sobrevivir significaba torcer las reglas hasta que se rompieran. A los 16 años, la vida de Vincent dio un vuelco por un momento único y brutal. La muerte de su padre. Una tragedia, sí, pero para Vincent no era momento de llorar. La vida era una máquina, y las máquinas no se detenían cuando uno se descomponía. A las calles no les importaba que hubiera perdido al hombre que había sido el pilar de su vida. A las calles solo les importaba el poder. Y la muerte de su padre puso ese poder directamente en sus manos. Con su madre demasiado enferma para trabajar y sus hermanas demasiado jóvenes para comprender el peso de lo que estaba sucediendo, Vincent no tuvo más remedio que dar un paso al frente. Pero dar un paso al frente no significaba solo asumir la responsabilidad de la familia. Significaba enfrentarse a la mismísima bestia de la ciudad. Había una sabiduría fría y calculada en la forma en que Vincent se desenvolvía en la vida. El mundo no era amable con los débiles, y mucho menos con los ingenuos. Así que hizo lo que cualquier joven inteligente en su situación haría. Se adaptó. Dejó la escuela, no por falta de inteligencia, sino porque sabía que el conocimiento en el aula no le daría de comer, ni protegería a su familia de la violencia del mundo exterior. En cambio, aceptó trabajos que al principio parecían comunes. Trabajar en las plantas del mercado de pescado de Fulton, un hervidero de energía y ruido, donde cada trato se hacía en negro y cada apretón de manos podía ser el preludio de una traición. Sin embargo, incluso mientras apilaba cajas de pescado y se abría paso entre el caos del mercado, Vincent no ignoraba las corrientes subterráneas que lo rodeaban. El mercado era un caldo de cultivo para algo más que mariscos. Era un caldo de cultivo para la ambición, los tratos y las negociaciones clandestinas. Y Vincent, con sus agudos instintos y su mente ágil como un cuchillo, empezó a forjar vínculos. No eran vínculos en el sentido convencional. Eran del tipo que se forja mediante el beneficio mutuo, intercambios turbios y la silenciosa comprensión de que este mundo no era para los débiles.
no tardó mucho en demostrar su valía. De día, era un simple trabajador más en un mercado repleto de estafadores y estafadores, pero de noche era una bestia completamente distinta. El mundo del crimen era tan vivo como el mercado en el que trabajaba, y Vincent se sentía atraído por él como una polilla a la llama. El juego, la usura y los pequeños hurtos eran solo la superficie. El mundo más profundo de las familias mafiosas, Gambino, Genovese, de Cavalcante, era donde se ganaba el dinero de verdad, y Vincent, con su actitud tranquila y su mente aguda, veía su destino como dejar huella. En el inframundo, Vincent no destacaba, pero ese era el punto. No era ruidoso ni descarado. No exigía atención, simplemente la recibía. Su silencio era su arma. Aprendió desde muy joven que, en un mundo donde el ruido a menudo conducía a la muerte, el silencio era un aliado. Hablaba solo cuando era necesario, y cuando lo hacía sus palabras tenían peso. Nadie en este mundo respetaba la debilidad, y el comportamiento de Vincent irradiaba un aura de fuerza que otros podían percibir, aunque no pudieran definirla por completo. Era una sombra en el mundo de las sombras, alguien que sabía que el poder se ejercía mejor desde el fondo. Las farolas iluminaban a los hombres ruidosos, pero Vincent aprendió que eran los silenciosos quienes controlaban la oscuridad. Y entonces el destino intervino. Un matrimonio, aunque aparentemente inocuo, fue el punto de inflexión que lo catapultaría a una posición más profunda en el mundo de la mafia. Vincent se casó con la sobrina de Sam el plomero de Cavalcante, jefe de la familia mafiosa más poderosa de Nueva Jersey. No fue solo un acto de amor, fue una jugada calculada, un boleto a las grandes ligas. Con su matrimonio, Vincent se vio acogido en el santuario del imperio criminal de Cavalcante, y desde entonces dejó de ser un simple peón. Era un jugador. Sam de Cavalcante no era solo un jefe, era un hombre que sabía ejercer el poder con sutileza, y vio algo en Vincent. Donde otros podrían haberlo ignorado, Sam vio un reflejo de su propia ambición, su naturaleza calculadora. Vio a un hombre que sabía jugar a largo plazo, un hombre que no se acobardaba cuando las cosas se ponían feas. Sam tomó a Vincent bajo su protección, introduciéndolo a la compleja trama de la política mafiosa y las luchas de poder. Se reunían en trastiendas y rincones oscuros, bebiendo y dándose la mano. Pero más allá de las conversaciones intrascendentes, los verdaderos negocios se manejaban en susurros. Fue en este mundo, en el silencioso bullicio de los negocios ilícitos y la peligrosa comodidad del poder, donde Vincent comenzó a forjar su reputación. No era solo un soldado raso en este imperio, era alguien que actuaba con determinación, alguien cuya ambición era más profunda de lo que nadie podía ver. Y mientras navegaba por la enmarañada red de alianzas y traiciones, una cosa quedó clara. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ascender. Pero Vincent no solo jugaba a la supervivencia, sino a la dualidad. Aunque por fuera se ponía la máscara del estoico y silencioso ejecutor, existía otra faceta suya. Era la que sentía debilidad por los niños, la que asistía a la iglesia con regularidad, la que intervendría para detener a un padre abusivo o rescatar a un niño del peligro. Esta era la paradoja que definía a Vincent Palermo. Un hombre capaz de amar con fiereza, pero también de asesinar sin remordimientos. Era un protector, pero también un depredador. La línea entre el bien y el mal en su mundo no solo era borrosa, era inexistente. Vincent había aprendido la lección más importante de todas. En la mafia, sobrevivir no consistía en ser un buen hombre, sino en ser un hombre capaz de adoptar la apariencia de un demonio y de un ángel. Y a medida que se adentraba más en el crimen organizado,
Vincent tenía una certeza: no había vuelta atrás. Una vez que cruzabas esa línea, una vez que entrabas en ese mundo, no había salida. Así, con una mente agudizada por las calles y un alma forjada en el fuego de la ambición, Vincent Palermo continuó su ascenso, y el mundo, inconsciente del hombre tranquilo, de mirada calculadora, pronto descubriría que era mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. El escenario estaba preparado, y Vincent Palermo, Vinnie Ocean, estaba a punto de convertirse en una fuerza a tener en cuenta. En el mundo del crimen, hay quienes comprenden el verdadero peso de la lealtad y quienes perecen por no hacerlo. Vincent Palermo, para entonces un hombre moldeado por las sombras, aprendió desde muy joven que la lealtad en el submundo criminal no era un rasgo noble, sino una herramienta, tan afilada y peligrosa como cualquier arma. Era la moneda de cambio del poder, y el poder era algo que Vincent no estaba dispuesto a dejar al azar. Mientras el mundo a su alrededor se transformaba en un laberinto de engaño, violencia y traición, comprendió una verdad inquebrantable: si querías sobrevivir, necesitabas convertirte en aquello a lo que temías. A principios de la década de 1970, Vincent ya no era solo un hombre al margen del mundo de la mafia, era una figura fija, una figura discreta pero potente, dentro de los círculos internos de la familia de Cavalcante, uno de los sindicatos del crimen más temidos y respetados de Nueva Jersey. Era una familia arraigada en la tradición, donde el poder no se tomaba, sino que se ganaba, a menudo a costa de sangre. Pero para Vincent, el poder adquisitivo no era suficiente. No quería ser un engranaje más de la maquinaria. Quería ser el hombre que engrasara los engranajes y mantuviera todo funcionando a la perfección. Quería ser indispensable. Para lograrlo, necesitaba más que solo ambición. Necesitaba acceso. ¿Y qué mejor acceso que el matrimonio? La unión de Vincent con la sobrina de Sam. El plomero de Cavalcante no fue una simple historia de amor. Fue la primera jugada de una gran y peligrosa partida. Un matrimonio en el mundo del crimen organizado es mucho más que un contrato social. Es un camino al poder, un asiento garantizado en la mesa donde las decisiones se toman en voz baja. No era solo un papel, era la llave de un reino, uno que Vincent estaba decidido a gobernar. Su actitud tranquila, combinada con una mente aguda que podía procesar riesgos y recompensas en una fracción de segundo, le permitió ascender en la jerarquía más rápido de lo que nadie podría haber predicho. En la mafia, hombres como Vincent no necesitaban ser carismáticos, no necesitaban llamar la atención con sus palabras, simplemente necesitaban ser su silencio. Era más elocuente que cualquier palabra, y en este silencio, Vincent se acercó al círculo íntimo de la familia. Pero a medida que sus relaciones se profundizaban, también lo hacía su comprensión de la compleja red de lealtad, traición y poder que definía el mundo de la mafia. Vincent aprendió las reglas rápidamente, pero también las excepciones, cómo romperlas lo justo para ir un paso por delante. Mantuvo un perfil bajo, sin buscar nunca la gloria ni el reconocimiento. El verdadero poder no residía en exhibiciones ostentosas ni proclamaciones audaces. Residía en saber cuándo actuar, cuándo retirarse y cuándo esperar. En el mundo de la mafia, la paciencia no era solo una virtud, sino el arma definitiva. Y Vincent la había perfeccionado. Mientras otros hablaban sin parar, Vincent esperaba el momento oportuno, permitiendo que los demás revelaran sus planes, sus debilidades. No necesitaba forzar su ascenso al poder. Entendía que, con el tiempo, los hombres más poderosos acudirían a él.
Su habilidad residía en el arte de escuchar, observar, comprender las motivaciones de quienes lo rodeaban. Y en este juego, quienes escuchaban eran quienes controlaban el futuro. Fue en estos momentos de observación silenciosa que Vincent aprendió la fragilidad del poder, lo fácil que podía escabullirse de las manos de un hombre a otro, según los vientos de la fortuna. Fue durante estos años de cuidadosas maniobras que la reputación de Vincent se forjó. No era de los que presumían de sus logros. En cambio, dejaba que sus acciones hablaran por sí mismas. Su agudeza y discreción lo convirtieron en un valioso activo para la familia de Cavalcante. Y pronto se convirtió no solo en un participante, sino en una figura central de sus operaciones. Su trabajo en el mundo de la usura, el juego ilegal y el crimen organizado lo colocó en el centro de las actividades criminales de la familia, manteniendo siempre una distancia prudente. No necesitaba ser amado, solo necesitaba ser temido. Pero a medida que ascendía en prestigio, Vincent recordaba constantemente que, en el mundo del crimen organizado, el poder no se limitaba a estar en la cima, sino a mantenerse. El juego no se limitaba a ganar, sino a sobrevivir a las inevitables traiciones que conlleva el poder. Cada alianza que formaba, cada trato que negociaba, lo acercaba un paso más al trono, pero también significaba acercarse al filo de la traición que corría por las venas de la mafia. La familia de Cavalcante era una fuerza poderosa, pero el poder, como Vincent pronto descubrió, nunca era estático. Cambiaba constantemente, evolucionaba, como una corriente furiosa que podía arrastrar a cualquiera si no tenía cuidado. A finales de la década de 1970, la familia de Cavalcante se encontraba en crisis. Sam de Cavalcante, el anciano jefe, había comenzado a mostrar signos de desgaste. Su salud se deterioraba y su voluntad de liderazgo disminuía. Las grietas en los cimientos del imperio familiar se volvían imposibles de ignorar y comenzó a surgir un vacío de poder. A medida que el control de un hombre se debilitaba, el de otro se afianzaba. Giovanni John Ricci, fiel a la familia de Cavalcante desde hacía mucho tiempo, se preparaba para asumir el control, pero esta era una familia mafiosa, donde la lealtad a menudo era una fina capa sobre la codicia y la ambición que la cubrían. Y Vincent estaba observando, esperando el momento oportuno para actuar. En la mafia la sincronización lo era todo. La capacidad de Vincent para evaluar las fluctuaciones del poder y actuar con precisión le permitió sortear este periodo de inestabilidad sin llamar la atención innecesariamente. Mientras Ricci se preparaba para consolidar su posición como nuevo jefe, Vincent jugó sus cartas con cuidado, asegurándose de que, cuando llegara el momento de que la familia se adaptara, él no solo sobreviviría a la transición, sino que prosperaría. Pero sobrevivir en este mundo tenía un precio, y el precio de la lealtad era algo que Vincent pronto aprendió a temer. A medida que las luchas de poder entre los tradicionalistas y las figuras más modernas y ambiciosas de la familia se intensificaban, la línea entre amigos y enemigos se difuminaba. El tira y afloja constante de intereses contrapuestos creaba un caldo de cultivo para la traición. Y en este mundo, la traición podía ser letal. Un instante de vacilación o un solo paso en falso, y podías encontrarte en el lado equivocado de la bala. O algo peor. Sin embargo, el ascenso de Vincent no se basó solo en cálculos fríos ni en la crueldad que se esperaba en el mundo que habitaba. Se trataba de algo más profundo, algo más oscuro. Se trataba de la capacidad de convertir la lealtad en influencia, de tejer redes de influencia tan intrincadas que ni siquiera los mafiosos más veteranos veían los hilos que se movían.
Pero ya no se trataba simplemente de sobrevivir, sino de convertirse en el titiritero. Y con el paso de los años, la silenciosa ambición de Vincent empezó a arraigarse. La familia de Cavalcante, a pesar de todo su poder, se tambaleaba al borde del abismo. Las fracturas eran visibles para cualquiera que prestara atención. Y Vincent, con su capacidad para interpretar a los hombres y las situaciones con una precisión aterradora, previó la inminente confrontación. Sabía que si no actuaba pronto, sería absorbido por las mareas cambiantes de la mafia. Había forjado sus alianzas, consolidado su posición, pero ahora se enfrentaba a una decisión. ¿Permanecería leal a la familia que le había dado todo? ¿O aprovecharía la oportunidad para apropiárselo todo? Vincent Palermo no era de los que se acobardaban ante un desafío. Para él, la lealtad no se trataba de sacrificio, sino de control. En cuanto lo comprendió, supo que las reglas del juego habían cambiado. La mafia no se trataba solo de familia, sino de poder. Y ahora, Vincent estaba preparado para tomar el poder que se había cultivado con tanto esmero en la sombra. Pero en este mundo, el precio de ese poder siempre se pagaba con sangre. Y Vincent, siempre el superviviente calculador, sabía que cuanto más te adentrabas en las entrañas de la mafia, más probabilidades tenías de ahogarte. Las piezas estaban en su lugar. El partido estaba a punto de volverse mortal. Y para Vincent Palermo, esto era solo el comienzo. Las calles de Nueva Jersey no son diferentes a las mareas del océano. Impredecibles, peligrosas, y cuando nadas entre tiburones, un lugar donde la supervivencia depende de comprender las corrientes. Vincent Palermo, ahora incursionando en la jerarquía criminal de la familia de Cavalcante, había aprendido hacía tiempo a navegar por las turbias aguas de la política mafiosa. Pero con el poder llegó algo de lo que no podía escapar: la certeza de que nada, ni la lealtad, ni la amistad, ni siquiera la familia, era seguro en este mundo. En el submundo, donde la vida y la muerte estaban separadas por el filo de la navaja, incluso los imperios más fuertes podían derrumbarse con un solo paso en falso. A principios de los 80, el tablero de ajedrez estaba listo, y Vincent manejaba sus piezas con una precisión que marearía incluso al mafioso más experimentado. Desde sus inicios en la pescadería hasta su discreto ascenso en la familia, siempre se había movido como una sombra, silencioso, calculador, invisible. Pero ahora no era solo un peón más en el juego de otro. Se estaba convirtiendo en un rey por derecho propio, y el mundo a su alrededor comenzaba a notarlo. El ascenso de Vincent no fue una historia de explosión repentina ni de gloria. Fue el ascenso lento e inevitable de un hombre que comprendió que el verdadero poder no se anuncia solo. Espera, observa, y cuando llega el momento, ataca. En la mafia, el poder no se limitaba a quién matabas o a quién controlabas. Se trataba de quién te temía, quién te apoyaba y quién jamás podría tocarte. Y mientras Vincent se movía por el laberinto de las operaciones criminales, desde el crimen organizado hasta la usura, desde el juego hasta los contratos de construcción ilegales, construyó un imperio que era más invisible que visible. No se trataba de ostentación, se trataba de control. El verdadero capo de la mafia no necesitaba hacerse un nombre. Su reputación hablaba por él, pero por muy discreto que fuera Vincent, por muy impecable que fuera su juego, los peligros del mundo de la mafia estaban siempre presentes, como una tormenta en el horizonte que nadie podía evitar. Mientras la familia de Cavalcante lidiaba con luchas internas de poder, Vincent sabía que en un mundo tan empapado de sangre y traición, nada era eterno. La estabilidad misma de la familia, su liderazgo y su futuro
estaban en constante cambio. Sam, el fontanero. De Cavalcante, antaño el inamovible cabeza de familia, envejecía. Su salud se deterioraba y su influencia menguaba. La ambición subyacente en la familia comenzaba a aflorar, y con ella llegó el inevitable enfrentamiento por el poder. A medida que la antorcha pasaba de la vieja guardia a la nueva, la pregunta no era quién tomaría el mando, sino quién sobreviviría para reclamarla. Vincent observaba desde la barrera, con la mente siempre calculadora. Sabía que en la mafia, incluso el más mínimo indicio de debilidad era una oportunidad. La familia siempre había sido una unidad muy unida, pero sus cimientos empezaban a agrietarse. Giovanni John Ricci, un soldado leal de la familia, estaba en condiciones de tomar el timón. Ricci era de la vieja escuela, un hombre que creía en las tradiciones de la mafia, cómo se hacían las cosas antes, cuando la lealtad era absoluta y la traición una sentencia de muerte. Pero Vincent, con la mente afinada por años de guerra callejera, veía las cosas de otra manera. Para él, el mundo estaba cambiando, y con él, la mafia. Las viejas formas de operar ya no eran suficientes. Para mantenerse a la vanguardia, había que adaptarse. Había que pensar más allá de lo visible y jugar un juego que nadie más veía venir. El ascenso de Vincent no se trataba solo de dominar el arte de sobrevivir en un mundo brutal, sino de dominar el arte de saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Y mientras Ricci tomaba la iniciativa para asumir el liderazgo, Vincent esperó. No estaba listo para desafiar al antiguo jefe. Todavía no. Su paciencia era su fortaleza. Pero a medida que las tensiones entre la vieja guardia y las estrellas emergentes de la mafia alcanzaban su punto álgido, comenzaron a aparecer los primeros signos de inestabilidad. En el cambiante submundo, el poder nunca era algo que se tomaba sin más. Era algo que se construía pieza por pieza hasta ser lo suficientemente fuerte como para conservarlo. Y Vincent, metódica y minuciosamente, forjaba su fuerza. Sus vínculos con la familia Gambino, una de las más poderosas de Nueva York, se volvían cada vez más sólidos, más cruciales. La familia de Cavalcante, antaño una potencia, ahora estaba atrapada en el fuego cruzado de sus luchas internas, y Vincent se acercaba cada vez más al corazón de la tormenta. A medida que Ricci consolidaba su posición como el nuevo jefe de la familia de Cavalcante, Vincent vio cómo los vientos del cambio se arremolinaban con mayor rapidez y violencia. La lealtad, antaño la piedra angular de este mundo, era ahora un arma de doble filo. Vincent comprendió que la única manera de sobrevivir en la mafia era dominar el arte de la lealtad y la traición, ser a la vez el aliado de confianza y el traidor en potencia. En la mafia, como en la vida, no había lugar para la debilidad ni para la vacilación. Era matar o morir, ascender o caer, y Vincent estaba decidido a ascender. La primera muestra de verdadero poder llegó cuando ayudó a orquestar el asesinato de Fred Wise, un hombre que había cometido el error fatal de involucrarse con familias de la mafia y atraer demasiada atención. Era un promotor inmobiliario con una serie de negocios turbios, y su última aventura, un turbio negocio inmobiliario relacionado con la eliminación de residuos médicos peligrosos, había atraído la atención de las autoridades. En un mundo donde la atención era la muerte, Fred se había convertido en un lastre. Y así, como el agente frío y preciso que era, Vincent orquestó su muerte. Fred, felizmente inconsciente de la sentencia de muerte que se cernía sobre él, subió a su coche una tarde, con una vida llena de planes y sueños, solo para verla truncada por una lluvia de balas. El golpe fue tan limpio como despiadado. Fue una declaración al mundo. Vincent Palermo
ya no era solo un peón, era un jugador, un hombre que se movía en la oscuridad con la fría eficiencia que hacía que incluso los hombres más duros del juego se detuvieran. Había dejado su huella, y la familia lo había notado. El golpe a Wise fue solo el comienzo del ascenso de Vincent, un paso brutal pero necesario para consolidar su poder. Pero las consecuencias de esta decisión fueron trascendentales. Mientras la familia arreglaba el desastre, Vincent se encontró en una encrucijada. Su nombre comenzaba a extenderse más allá de Nueva Jersey y Nueva York. Había demostrado su lealtad y eficacia, pero ahora debía decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido. El mundo de la mafia era volátil, y las mismas alianzas que te elevaban podían derribarte en un instante. Vincent sabía que su siguiente paso definiría su futuro. Si continuaría ascendiendo dentro de la familia de Cavalcante, o daría el salto para forjar su propio destino. Siempre había sido un hombre de riesgo calculado, pero ahora lo que estaba en juego era más importante que nunca. Su capacidad para sortear las cambiantes alianzas y las luchas de poder de la mafia se puso a prueba a medida que se involucraba cada vez más en las operaciones de la familia. Su papel ya no consistía solo en hacer el trabajo sucio, sino en orquestarlo. Vincent se estaba convirtiendo en un capo por derecho propio, con una red de influencia y poder que se extendía mucho más allá de la familia de Cavalcante. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía el peligro que acechaba en cada rincón. Vincent Palermo estaba al borde de algo más grande, algo más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Pero como todo jefe de la mafia aprende, el poder tiene un precio. Y Vincent estaba a punto de aprender que, por mucho que ascendieras, el mundo del crimen organizado siempre está listo para hacerte caer. Había mucho en juego, y el juego estaba lejos de terminar. La pregunta ahora no era si Vincent ascendería, sino cuándo llegaría la tormenta a cobrar su merecido. El ascenso de Vinnie Ocean había comenzado, y era solo cuestión de tiempo para que el submundo viera hasta dónde podía llevarlo su ambición. El océano del crimen no tenía límites, y Vincent Palermo estaba listo para sumergirse en sus profundidades, listo para nadar con los tiburones, sabiendo que solo los más feroces sobrevivirían. En el corazón del mundo de la mafia, donde la lealtad se forja a fuego y la traición corre como veneno por las venas, Vincent Palermo se encontraba en una encrucijada que podría destrozar todo lo que había construido. Ya no bastaba con ser un actor silencioso al margen de un imperio criminal. El poder había cambiado, y ahora era el momento de asegurar su lugar en la cima o convertirse en otro rostro olvidado en el cementerio de aquellos que habían calculado mal. Para Vincent, lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. La estructura misma de la familia de Cavalcante, antaño una fuerza unificada, comenzaba a desmoronarse de maneras inesperadas. Los conflictos internos, los silenciosos susurros de disidencia, las tensiones crecientes entre la vieja guardia y la nueva sangre, todo conducía a una conclusión inevitable: la guerra. Vincent había sido durante mucho tiempo un maestro de la paciencia, pues comprendía que la mejor manera de sobrevivir en el inframundo era no apresurarse, no causar problemas, sino esperar el momento oportuno para atacar. Pero esta vez, el mundo se movía demasiado rápido. El equilibrio de poder se estaba desviando, y Vincent, siempre un observador perspicaz, comprendió que era el momento de actuar. Su ascenso dentro de la familia de Cavalcante había sido notable, pero como ocurre con todas las dinastías cimentadas sobre la sangre y la traición, hubo quienes lo resentían. Giovanni John Ricci, el recién nombrado jefe,
era una reliquia del pasado. Con un pie firmemente arraigado en las costumbres tradicionales de la mafia y con el otro reacio a adaptarse a las cambiantes corrientes de un mundo que evolucionaba demasiado rápido para su gusto. Había tomado el control de la familia de Cavalcante con mano de hierro, pero las grietas en su reinado eran cada vez más visibles. Los miembros más jóvenes de la familia, aquellos que habían crecido en un mundo de avances tecnológicos, comunicaciones de alta velocidad y comercio global, veían el enfoque tradicional de Rishi como una desventaja. Vincent, sin embargo, siempre había sido más que un simple seguidor de la tradición. Era el puente entre las viejas costumbres y las nuevas. Comprendía la necesidad de adaptarse y comprendía el verdadero precio de la lealtad. La primera señal de problemas llegó cuando el liderazgo de Rishi empezó a tambalearse bajo el peso de la edad y la enfermedad. Sus decisiones, antes nítidas y claras, se volvieron confusas y comenzaron a formarse grietas en la estructura de poder de la familia de Cavalcante. Pero no fue solo el debilitamiento de la salud de Rishi lo que amenazó los planes de Vincent, sino la llegada de nuevos actores. A medida que la balanza se desequilibraba, se formaron nuevas alianzas y con ellas nuevos enemigos. Vincent sabía desde hacía tiempo que en la mafia la lealtad nunca estaba garantizada. La gente se alineaba con el poder, no con la gente, y a medida que la salud de Rishi se deterioraba, Vincent se dio cuenta de que la familia era una bomba de relojería. Quienquiera que controlara a la familia a continuación tendría que sobrevivir a un brutal juego de sillas musicales. Sin embargo, lo que Vincent no esperaba era que la traición se tornaría tan personal. A medida que el liderazgo de Rishi se debilitaba, Vincent se encontraba en una encrucijada, no solo en términos de poder, sino también en su propia lealtad. La familia que había jurado proteger, la familia que lo había encumbrado, era ahora precisamente lo que amenazaba con consumirlo. Había pasado años cultivando relaciones, cultivando alianzas y ocultando cuidadosamente su propia ambición bajo una máscara de lealtad. Pero ahora, en la quietud de sus pensamientos, sabía la verdad. Sobrevivir en este mundo significaba traicionar a los más cercanos cuando se presentaba la oportunidad. En la mafia, la lealtad no era una promesa, era una moneda de cambio. Vincent, quien alguna vez consideró a Rishi un mentor, ahora tenía que sopesar su lealtad con la sangre que corría por sus venas. La lealtad en la mafia nunca fue blanco o negro. Era un espectro, una marea cambiante que podía subir y ahogarte o dejarte varado en la orilla. Y para Vincent era evidente que la lealtad estaba a punto de cambiar a su favor. En el mundo del crimen organizado, las alianzas siempre son temporales, pero la traición es permanente. Y así, a medida que Vincent se acercaba al círculo íntimo de la familia de Cavalcante, los rumores de descontento entre sus miembros se hacían más fuertes. Algunos de los miembros más jóvenes, inquietos y ávidos de poder, comenzaron a cuestionar si Rishi era el hombre adecuado para guiarlos hacia el futuro. Vincent, siempre estratega, comenzó a ver una oportunidad. La generación anterior, aún fiel a las tradiciones de la mafia, se estaba volviendo cada vez más irrelevante en el mundo cambiante, mientras que los jóvenes, ávidos de sangre nueva y nuevas oportunidades, comenzaban a ver a Vincent como su nuevo líder. Este era el momento para el que Vincent se había estado preparando, el que había anticipado en silencio en cada encuentro, cada apretón de manos, cada conversación discreta. Sabía que había llegado el momento de consolidar su posición dentro de la familia o tomar las riendas del asunto. El camino por delante no estaba claro, pero nunca lo estaba. En la mafia, nada era seguro excepto una cosa:
Todo ascenso conllevaba una caída. La decisión llegó al comprender lo frágil que era su posición dentro de la familia de Cavalcante. Su lealtad, antes un escudo, era ahora su mayor debilidad. Lo había dado todo a la familia, pero la lealtad nunca había sido una garantía. Había demasiados jugadores en este juego, demasiados hombres ávidos de poder. Y Vincent sabía que, para ascender al trono, tendría que tomar una decisión que rompería los mismos lazos que lo habían traído hasta allí. En el invierno de 1989 llegó el punto de inflexión. Fred Wise, empresario y promotor inmobiliario que de alguna manera se había involucrado en turbios negocios con la mafia, se había convertido en un problema. Su última aventura, un negocio inmobiliario relacionado con la eliminación ilegal de residuos médicos, había llamado la atención de las autoridades. Wise, quien antes había sido un aliado de confianza, ahora era un lastre. Vincent y su equipo, siempre vigilantes en su afán de poder, ya lo habían estado vigilando durante meses. Estaba claro que había llegado el momento de Fred Wise. La decisión fue simple: eliminar la amenaza, eliminar la responsabilidad y enviar un mensaje a cualquiera que pensara que podía pasarse de la raya. El ataque a Wise no era personal, era un asunto de negocios. Fue una maniobra fría y calculada para eliminar un cabo suelto. Y en el mundo de la mafia, los negocios siempre eran personales. Una tarde, mientras Fred Wise salía de su apartamento, felizmente inconsciente de la sentencia de muerte que pesaba sobre él, la banda de Vincent se abalanzó sobre él. Una rápida ráfaga de balas en la cabeza, y la vida de Wise se apagó en un instante. Era un mensaje. La lealtad no era negociable. La mafia era una familia, pero las familias eran, como mínimo, despiadadas. Las consecuencias fueron inmediatas, y el impacto del golpe se extendió por toda la mafia. Ya no había vuelta atrás. El nombre de Vincent, antes un rumor susurrado entre las sombras, ahora se pronunciaba al unísono con los hombres más poderosos del AMPA. Había cruzado la línea, pero lo había hecho con un propósito. En la mafia, el poder no se otorgaba, se tomaba, a menudo con violencia, pero siempre con una visión clara. La visión de Vincent siempre había sido la misma: ascender, adaptarse, sobrevivir. Pero mientras Vincent se encontraba en la cima de su poder, sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. La lealtad que una vez fue su escudo, ahora era las cadenas que lo ataban. Y en este mundo, esas cadenas estaban a punto de ser puestas a prueba. Lo que Vincent aún no sabía era que la próxima traición vendría de un lugar que nunca esperó. De sus seres más cercanos, de quienes una vez lo consideraron su aliado. Era un duro recordatorio de la verdad que gobernaba a todos los mafiosos. Nada es lo que parece, y la confianza siempre es una frágil ilusión. Al final, Vincent solo podía confiar en sí mismo. Y en el impredecible mundo de la mafia, incluso eso estaba sujeto a cambios. La encrucijada había llegado, y Vincent, siempre dueño de su propio destino, estaba a punto de dar el paso más peligroso de todos: traicionar o ser traicionado. Este era el momento que definiría su futuro. El mundo del crimen organizado no se trata solo de a quién matas, sino de a quién matas convertirse en el proceso. El poder no fluye simplemente de una mano a otra. Se gana mediante una serie de luchas brutales, a menudo silenciosas, donde cada paso en falso puede ser fatal. Y en este mundo no hay lugar para la piedad ni para la vacilación. Vincent Palermo siempre había comprendido la brutal danza del submundo. Pero ahora, mientras navegaba por las violentas mareas de la traición y la ambición, se dio cuenta de que la supervivencia misma era una partida de ajedrez.
y solo las mentes más agudas y despiadadas sobrevivían. Vincent había ascendido en las filas de la familia de Cavalcante con una precisión letal, desempeñando su papel tanto de ejecutor como de estratega, un hombre cuya mente era tan peligrosa como el arma que empuñaba. Pero ahora, mientras el imperio mafioso que tanto había trabajado por construir comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del conflicto interno, Vincent se enfrentaba a una pregunta que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para apoderarse del poder que se le escapaba de las manos? A principios de la década de 1990, la familia de Cavalcante estaba al borde del colapso. Las viejas costumbres, las venerables tradiciones de respeto y lealtad, comenzaban a desmoronarse a medida que hombres más jóvenes y ambiciosos, como Vincent, tomaban el control. Giovanni John Ricci, el antiguo jefe, intentó tomar las riendas, pero su control se había debilitado. La enfermedad, la edad y la falta de visión lo habían convertido en una reliquia del pasado. Y en el mundo de la mafia, cuando la vieja guardia cae, la nueva surge rápidamente. Pero ese ascenso, como Vincent bien sabía, no fue un ascenso fácil. Fue un campo de batalla sangriento, y solo los más astutos sobrevivieron. Durante años, Vincent mantuvo un perfil bajo, representando el papel de soldado leal, mientras construía discretamente su red de aliados. Su participación en las operaciones de la familia, desde el juego y la usura, hasta asuntos más delicados como el control sindical, lo había hecho indispensable. No era solo un soldado en las filas de la familia, era su arquitecto, moldeando la infraestructura misma del imperio mafioso. Y en el proceso, había creado una imagen temida y respetada. Sin embargo, a medida que el equilibrio de poder dentro de la familia cambiaba, el rol de Vincent comenzó a cambiar. La fragilidad de Ricci había dejado un vacío que exigía un nuevo líder. El desafío, sin embargo, no era simplemente tomar el control, sino saber cómo hacerlo sin llamar la atención de quienes pudieran ver la ambición de Vincent como una amenaza. La familia de Cavalcante era un maraña de alianzas, rivalidades y traiciones. No se trataba solo de ser el más fuerte. Se trataba de ser el último hombre en pie cuando la situación se calmara. Vincent lo comprendía. Había aprendido que el verdadero juego no consistía en imponerse y exigir respeto, sino en tomar el control discretamente de las palancas del poder, mover los hilos desde las sombras y asegurarse de que nadie lo viera venir. No se hacía ilusiones sobre el mundo de la mafia. El poder era frágil, y en cuanto permitías que te vieran como débil, estabas prácticamente muerto. Había visto a hombres ir y venir, con carreras marcadas por disparos y traición. Pero también había visto a hombres que sobrevivían, no por ser los más ruidosos ni los más violentos, sino por saber cuándo actuar y cuándo esperar. El punto de quiebre llegó cuando Fred Wise, un empresario vinculado a la familia de Cavalcante, se convirtió en un lastre. Wise, antes un activo prometedor para la familia, había dejado que su avaricia e incompetencia pusieran en riesgo toda la operación. Sus tratos con empresas inmobiliarias peligrosas y de alto perfil habían llamado la atención de las autoridades, y en el mundo de la mafia, la atención era algo que uno no podía permitirse. Wise se había convertido en un hilo suelto que amenazaba con desentrañar toda la red. Y en el mundo del crimen organizado, los hilos sueltos debían cortarse antes de que causaran demasiado daño. La decisión de eliminar a Fred Wise no fue difícil. De hecho, fue necesaria. Vincent, siempre pragmático, comprendió que la familia no podía permitirse asumir una responsabilidad. Wise
se había convertido en un problema que debía resolverse con rapidez y decisión. Y así, como siempre, Vincent orquestó el ataque con una eficacia escalofriante. Era un hombre que comprendió que el derramamiento de sangre no era solo un medio para un fin, sino un mensaje para todos los presentes. Los hombres de Vincent atacaron con rapidez. Fred Wise, inconsciente del destino que le aguardaba, salió a la luz del día, dispuesto a seguir adelante con su vida, completamente ajeno a la silenciosa sentencia de muerte que se cernía sobre él. En una fracción de segundo, la calma de su mañana se hizo añicos en la violencia de la justicia mafiosa. Una lluvia de balas lo derribó, y así, otra vida se extinguió con la fría eficacia que Vincent había llegado a dominar. Pero el golpe no se trataba solo de eliminar una carga, sino de consolidar la posición de Vincent dentro de la familia. Había dejado su huella. La sangre de Fred Wise manchó el pavimento, pero en el silencioso periodo posterior, Vincent estaba listo para reclamar el trono. Su papel en la orquestación del golpe fue una señal para todos los presentes. Vincent Palermo ya no era el hombre que trabajaba en las sombras, sino quien las controlaba, y con cada vida que arrebataba, con cada decisión que tomaba, consolidaba aún más su control del poder. Sin embargo, tras la muerte de Fred Wise, Vincent se vio obligado a afrontar la brutal realidad de su posición. La familia, que antes era un frente unido, comenzaba a fragmentarse. Rigi, aunque nominalmente aún estaba al mando, ya no era capaz de liderar. Las tensiones entre la vieja guardia y la nueva generación eran palpables. La ambición era desbordante, y los propios aliados de Vincent comenzaban a cuestionar su lealtad. Vieron su ascenso, vieron sus movimientos calculados y temieron que ya no trabajara para la familia, sino para sí mismo. Este era el momento crítico. Vincent podía sentir los vientos cambiantes de la lealtad y la traición. Podía percibir la inquietud en los ojos de quienes lo rodeaban, los susurros a sus espaldas, las sutiles maniobras de poder que amenazaban con socavar todo por lo que había trabajado. Pero Vincent sabía algo que sus enemigos ignoraban. No solo estaba jugando el juego, él era el juego. Los mismos hombres que temían su ambición pronto comprenderían que lo habían subestimado. A medida que las luchas internas de la familia se intensificaban, Vincent comenzó a ver las grietas en sus propias alianzas. Su relación con la familia de Cavalcante, que antaño había sido un escudo, se convertía ahora en su mayor amenaza. La lealtad, una moneda que había gastado con tanto cuidado, se había convertido en un arma de doble filo. Y a medida que las tensiones entre las facciones de la familia se intensificaban, Vincent se encontró ante una disyuntiva que, en última instancia, definiría su futuro. Seguir las viejas costumbres y arriesgarse a ser absorbido por el pasado, o emprender su propio camino y apropiarse de lo que le correspondía por derecho. La decisión no fue fácil. Vincent siempre había sido un hombre de principios, al menos a su manera. Había trabajado toda su vida para llegar hasta aquí, para construir un legado que perdurara en el tiempo. Pero a medida que la familia se fracturaba, la lealtad daba paso a la codicia y la traición. Él sabía una cosa con certeza. La única manera de sobrevivir era controlar el caos, convertirse en la tormenta que otros temían. Y Vincent Palermo no era un hombre que temiera a la tormenta. Él sería la tormenta. Pero las tormentas, como cualquiera en la mafia sabe, tienen la capacidad de arrasar con todo a su paso, y Vincent estaba a punto de descubrirlo por las malas. La delicada red de alianzas que había tejido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse,
y el derramamiento de sangre que seguiría sería inédito. A medida que el mundo de la mafia comenzaba a volverse contra sí mismo, el último juego de poder estaba a punto de comenzar, y Vincent Palermo estaba listo para reclamar el trono, costara lo que costara. En el mundo del crimen organizado, el poder no es algo que se entrega, es algo que se forja de los huesos de los muertos. Y Vincent Palermo, quien había pasado años acechando en las sombras, ahora se encontraba bajo la fría e implacable luz del trono de la mafia. La familia de Cavalcante, antaño una máquina bien engrasada de lealtad y tradición, se había convertido en un imperio al borde de la destrucción. Las grietas en sus cimientos eran demasiado grandes para ignorarlas, y Vincent, siempre oportunista, se había posicionado en el lugar perfecto para ascender. Pero como todo hombre que asciende en la escalera del poder en este brutal submundo, Vincent sabía que cada paso adelante era uno más cerca de la inevitable caída. En este mundo, el precio del ascenso no solo se pagaba con sangre, sino con traición, miedo y ambición. Cuando Vincent tomó el control, la transición fue casi demasiado fluida. La familia llevaba demasiado tiempo sumida en el caos, destrozada por conflictos internos, la codicia y la creciente oleada de jóvenes hambrientos que no se conformaban con las viejas costumbres. Giovanni Ricci, el anciano jefe, había sido más una figura decorativa que un líder durante años. Su enfermedad y su reticencia a adaptarse a los nuevos tiempos habían creado un vacío. La familia se había fracturado, y Vincent, con su mente aguda y calculadora, vio la oportunidad de apoderarse de todo. No luchó por el control en el sentido tradicional. No tenía por qué hacerlo. Para cuando actuó, el poder ya era suyo. Su ascenso fue rápido, pero no fue un ascenso limpio. Se construyó sobre los cadáveres de quienes lo habían subestimado. Vincent siempre había sido el hombre que podía desaparecer a simple vista, ejecutar un asesinato sin dejar rastro, manipular sin decir palabra. Pero ahora, al consolidarse como jefe, las murallas empezaban a cerrarse sobre él. El poder en la mafia no se trata solo de imponer respeto, sino de mantener a los lobos alejados, de mantener cerca a los aliados mientras vigilan a los enemigos como halcones. Y Vincent, a pesar de toda su brillantez, nunca imaginó lo rápido que podía agriarse la lealtad. La primera señal de que la situación se estaba desmoronando llegó silenciosamente, casi imperceptiblemente. Sus alianzas, antes sólidas, comenzaron a resquebrajarse. Los hombres que habían apoyado su ascenso ahora empezaban a preguntarse si realmente era su hombre o si simplemente los estaba utilizando para sus propias ambiciones. Los mismos hombres que antes lo habían respetado ahora susurraban a puerta cerrada, preguntándose si habían depositado su confianza en la persona equivocada. No era que Vincent fuera débil, ni mucho menos, pero en el mundo que ahora dominaba, la confianza era un bien escaso, y cuanto más ascendía, más enemigos se hacía. Cuanto más poder obtenía, más vulnerable se volvía. Y la vulnerabilidad en la mafia es muerte. Vincent había aprendido hacía mucho tiempo que un capo no solo gobierna con la fuerza, sino con influencia y sutileza. Su comprensión del juego siempre había sido su mayor fortaleza. Pero a finales de los 90, algo empezó a cambiar. Sus hombres empezaron a cuestionar sus métodos. El viejo mundo de la mafia, construido sobre la tradición y la lealtad, se desintegraba rápidamente. El nuevo mundo, el del dinero, la tecnología y las comunicaciones más rápidas, estaba en auge, y Vincent no estaba seguro de estar preparado para ello. Había construido su imperio con frío cálculo y un pragmatismo despiadado, pero ahora veía las consecuencias de vivir según esos mismos principios. Sus relaciones con quienes lo rodeaban
comenzaron a deteriorarse. Su control sobre la familia se vio debilitado por las mismas fuerzas que tanto se había esforzado por controlar. Las tensiones dentro de la familia de Cavalcante alcanzaron su punto álgido en 1991, cuando la mafia se convirtió en un campo de batalla no solo entre familias rivales, sino también entre ambiciones contrapuestas dentro de sus propias filas. La estructura familiar se desmoronaba desde dentro. Si bien Vincent había logrado sobrevivir a la vieja guardia y tomar el control, ahora se encontraba enfrascado en una lucha a muerte por la supervivencia, no contra fuerzas externas, sino contra sus propios hombres. Los ambiciosos, los leales, los codiciosos y los desesperados comenzaron a rodearlo, cada uno con sus propios designios sobre su trono. No bastaba con ser el jefe, había que seguir siéndolo. Y para lograrlo, había que estar dispuesto a tomar las decisiones más difíciles de todas. La lealtad de Vincent, que antes había sido su mayor activo, se convirtió en su mayor lastre. En el brutal mundo del crimen organizado, la lealtad es un arma de doble filo y a menudo conduce a la traición. La mafia se basaba en un código que exigía respeto, pero cuando la marea de poder cambió, este código ya no fue suficiente para proteger a nadie. La mafia estaba evolucionando, al igual que sus miembros. Los hombres que antes veneraban a Vincent ahora lo veían como un objetivo. Su círculo íntimo, antes leal, comenzó a buscar sus propias oportunidades, con la esperanza de arrebatarle lo que le pertenecía. La traición más peligrosa es la que nace desde dentro. Y mientras Vincent intentaba aferrarse al imperio familiar, que se desmoronaba, empezó a darse cuenta de que los mismos hombres en quienes más había confiado conspiraban contra él. Los rumores, que antes solo eran murmullos, se hicieron más fuertes y claros. Los hombres que lo habían ayudado a ascender al poder eran ahora quienes querían que se fuera. Consideraban su imperio como su propio tesoro y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para reclamarlo. Fue durante esta época que Vincent se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conservar lo que había construido? En la mafia no hay lugar para la piedad. Si muestras debilidad, si dudas, invitas al desastre. Y Vincent, siempre estratega, sabía que no podía permitirse esperar más. La jugada tendría que ser decisiva, rápida, brutal y sin vacilaciones. Tendría que sacrificar la lealtad para sobrevivir. Y así, Vincent orquestó la destrucción de su propio círculo íntimo. Los hombres que una vez fueron sus aliados, sus confidentes más cercanos, fueron eliminados discretamente, su destino sellado por los mismos cálculos fríos que lo impulsaron a ascender tan rápidamente. Fue una purga, una necesaria, en la mente de Vincent. Porque en la mafia no solo matas a tus enemigos, sino a quienes están lo suficientemente cerca como para traicionarte. Nadie, ni siquiera los más cercanos, estaba a salvo si amenazaban tu poder. Pero incluso mientras Vincent orquestaba la caída de sus propios hombres, sabía que ningún derramamiento de sangre podría garantizar su supervivencia. El mundo de la mafia ya no era solo una guerra por el control, sino una guerra por la relevancia. Y en esta nueva era, donde la información se difundía más rápido que nunca, incluso los criminales más poderosos podían ser expuestos en un instante. No bastaba con tener poder, había que mantener la ilusión de poder. Y Vincent, con el paso de los años, se vio cada vez más incapaz de hacerlo. Las sombras que una vez lo habían protegido, ahora se cernían sobre él. A mediados de los 90, las barreras se cerraban. El FBI, antes conformado con observar desde la barrera, había comenzado a atacar a la familia de Cavalcante con mayor agresividad.
Se filtraba información, y Vincent, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse a la vanguardia, se encontró enfrentando cargos que amenazaban con derrumbar todo por lo que había trabajado. El hombre que una vez había controlado las sombras, ahora estaba siendo arrastrado a la luz. Mientras el imperio de Vincent se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta de que no había una salida fácil. El juego que había jugado durante tanto tiempo se había vuelto en su contra. El mundo que una vez había gobernado con tanta precisión se había convertido en un campo de batalla de supervivencia, y por primera vez no sabía si podría ganar. Al final, Vincent Palermo descubrió que el poder, por mucho cuidado que se construya, nunca es permanente. El imperio que había construido durante décadas, ladrillo a ladrillo, comenzó a desmoronarse. Su nombre, antes susurrado con respeto, comenzó a pronunciarse con desprecio. Y el mundo que una vez había gobernado desde las sombras, ahora se le escapaba de las manos. Pero incluso en su caída, había una belleza trágica. Vincent había vivido como se había alzado, bajo sus propios términos, y mientras la tormenta que él mismo había creado rugía a su alrededor, solo podía ver cómo su imperio se desmoronaba. El ascenso y la caída de Vincent Palermo fue una historia de ambición, traición y el precio mortal del poder. Al final, quedó claro que nadie es realmente intocable, por muy bien planeado que sea, por muy despiadado que sea su ascenso. La mafia era un mundo donde solo los fuertes sobrevivían, pero incluso el rey más fuerte podía caer. Y Vincent Palermo, a pesar de todo, se había convertido en lo que más temía: otra víctima del juego. La mafia siempre había sido un mundo de sombras, un reino donde la lealtad y la traición eran indistinguibles, donde la confianza era tan efímera como la noche. Y ahora, en los últimos días de su imperio, Vincent Palermo se encontraba no bajo la luz del poder, sino en la implacable oscuridad de lo inevitable. Se había pasado la vida manipulando, maquinando y calculando para alzarse por encima del caos, pero al final, el caos lo había encontrado. El juego que también había jugado, que lo había llevado de las miserias del Bronx a la cima del poder mafioso, ya no era un juego. Se había convertido en su prisión. Vincent siempre había sido un superviviente, pero sobrevivir era un arma de doble filo en el submundo. La misma crueldad que le había permitido ascender a la cima ahora amenazaba con consumirlo. El imperio que había construido, las relaciones que había cultivado con tanto esmero, se desmoronaban a un ritmo que escapaba a su control. El FBI lo había cercado y los muros de su mundo se derrumbaban. La familia, antaño unida por la sangre y la ambición, se había fracturado. Los hombres que antaño habían sido leales, ahora veían a Vincent como una carga, un hombre demasiado peligroso para confiar, demasiado vulnerable para protegerlo. Se habían convertido en enemigos disfrazados de amigos, y Vincent sabía que en la mafia nadie está realmente a salvo, sobre todo cuando se ha jugado el juego durante tanto tiempo y con tanta crueldad como él. A medida que el control de Vincent sobre su imperio criminal se debilitaba, también lo hacía su sensación de invencibilidad. Durante años, había sido el titiritero, moviendo los hilos entre bastidores, manipulando acontecimientos y personas a su antojo. Pero ahora, esos mismos hilos se le escapaban de las manos. Su círculo íntimo, antaño unido y leal, había empezado a fracturarse bajo el peso de su propia ambición. Los hombres que antes lo habían seguido sin rechistar ahora lo cuestionaban todo. Las traiciones se sucedían rápidamente, cada una más peligrosa que la anterior. Ya no quedaban verdaderos aliados,
solo hombres esperando el momento oportuno para tomar lo que pudieran. A finales de los 90, mientras el FBI controlaba cada vez más a la familia de Cavalcante, Vincent se enfrentó a una decisión que cambiaría el curso de su vida. Siempre había creído que la lealtad era su mayor arma, el vínculo que mantenía unido su imperio. Pero ahora, ante la creciente presión, se dio cuenta de que la lealtad en la mafia era tan frágil como el cristal. Podía romperse en un instante, y cuando lo hacía, no había posibilidad de reconstrucción. No había segundas oportunidades. El juego de poder que Vincent había jugado durante tanto tiempo y tan bien finalmente, se había vuelto en su contra, y se vio obligado a enfrentar una cruda y dura verdad. La única salida era traicionar todo lo que había conocido. En lo más profundo de su ser, Vincent siempre supo que su supervivencia dependía de una sola cosa: estar dispuesto a traicionar a sus seres queridos. Pero ahora, ante el colapso de todo por lo que había trabajado, la traición no era una estrategia, sino una necesidad. No tenía más remedio que traicionar a su propia familia. Los hombres en quienes una vez confió, los hombres que lo ayudaron a ascender, ahora tenían que convertirse en víctimas en la guerra por su propia supervivencia. Pero el precio de esta traición era algo que Vincent no había previsto del todo. Su lealtad a la familia, que una vez había sido su mayor fortaleza, se había convertido en su mayor debilidad, y en un giro final y devastador, sería su lealtad a la familia la que sellaría su destino. El punto de inflexión llegó cuando Vincent, desesperado por salvarse, decidió cooperar con el FBI. Se convirtió en testigo de cargo, revelando los detalles de las operaciones familiares que una vez fueron su mayor secreto. Fue una decisión fría y calculada, pero en la mafia, la supervivencia siempre fue una cuestión de instinto de supervivencia. Y Vincent, siempre superviviente, comprendió que en el mundo que habitaba, sobrevivir significaba traición. Fue una decisión impensable para la mayoría de los hombres. Pero Vincent no era un hombre común. Había pasado toda su vida operando en la sombra, manejando los hilos, haciendo lo que otros no se atrevían a hacer. Pero ahora, a la luz de la investigación del FBI Watacom, no tenía más remedio que revelar los secretos que había ocultado toda su vida. Su testimonio sería explosivo. Desentrañaría la esencia misma de la familia de Cavalcante, desmantelando a capos de la mafia, funcionarios corruptos y hombres a los que una vez llamó sus hermanos. Pero Vincent no solo estaba revelando información, estaba vendiendo su alma, intercambiando su lealtad por su libertad. A medida que el juicio avanzaba y la familia mafiosa se desmoronaba a su alrededor, Vincent se encontraba en una situación extraña, casi surrealista. Ahora estaba en el programa de protección de testigos, un hombre que una vez dirigió un imperio criminal, que ahora vivía bajo una identidad falsa, aislado de todo lo que conocía. La vida que había construido, el imperio que había conquistado, no era más que un lejano recuerdo. Y sin embargo, incluso en la seguridad de la protección de testigos, Vincent nunca pudo escapar del mundo que había dejado atrás. Su pasado, como una sombra, lo seguía a donde quiera que fuera, y la ironía no se le escapaba. Precisamente lo que lo había mantenido con vida, la crueldad, la astucia, la capacidad de traicionar, lo había llevado a la ruina. En los años siguientes, Vincent, ahora viviendo bajo un nuevo nombre en una zona tranquila del país, observaría cómo el mundo que una vez dominó seguía ardiendo. Su testimonio destruyó a la familia de Cavalcante, enviando a innumerables hombres a prisión y dejando a la familia fracturada sin posibilidad de reparación. Pero al final,
Vincent se quedó solo con el fantasma de la vida que había vivido. El imperio había desaparecido, la familia había desaparecido, y él era un hombre con solo su nombre y un pasado que jamás lo abandonaría. La traición final, la que destrozó todo lo que Vincent había construido, no provino de los enemigos que se había forjado, sino del hombre que había sido. Su decisión de volverse contra la familia, de cooperar con el FBI-UPIMU, había marcado un punto de no retorno. Pero mientras Vincent observaba desde la barrera, con su vida ahora una sombra de lo que una vez fue, se dio cuenta de que el mundo que había habitado era un mundo que jamás podría abandonar. Era un mundo de oscuridad, un mundo de violencia, donde la lealtad nunca era segura y el poder siempre era efímero. La historia de Vincent Palermo no terminó con un estallido, sino con la silenciosa erosión de todo lo que había conocido. Había traicionado a su familia, a sus hermanos y a sí mismo. Y al final, ninguna protección de testigos, ninguna nueva identidad pudo borrar la huella que había dejado en el mundo. Su nombre, antes susurrado con miedo y respeto, ahora era sinónimo de lo mismo que lo había hundido: la traición. Paradójicamente, la vida de Vincent, como la de tantos hombres de la mafia, había dado un giro completo. Había ascendido en la jerarquía con violencia, ambición y crueldad, y había caído con la misma violencia. La misma lealtad que había sido su fuerza se había convertido en su perdición. El juego, como siempre, se había cobrado a otro jugador, uno que lo había jugado mejor que nadie, solo para descubrir que en la mafia nadie está realmente a salvo de los fantasmas de su pasado. El imperio de Vincent Palermo había desaparecido. Su nombre había sido olvidado, y al final, su legado no fue de poder ni respeto, sino de traición. Y esa, en el mundo de la mafia, fue la mayor tragedia de todas,